muy importante y tenemos que remontarnos a través del tiempo. Los nahuales en un principio no eran conocidos como lo que son hoy, brujos malignos y diabólicos. Vamos a enfocarnos específicamente en Yucatán, donde la cultura maya los llamaba los huay. Para la cultura maya, cuando uno nacía, ya traía un animal protector. Ya traías asignado un don, que era un animal que iba a estar compartiendo la vida contigo como una dualidad. Es decir, cuando tú nacías, se te asignaba un animal que iba a ser tu protector. No todas las personas iban a tener la capacidad o el don de lograr convertirse en su animal o controlar el don que les había sido asignado. Por eso los mayas creían que era muy importante la meditación, la cercanía a la naturaleza, pero sobre todo el amor y el respeto a la naturaleza, incluyendo a los animales, porque había la creencia de que estos animales eran parte de uno y uno era parte de los animales. Es decir, que cuando un bebé nacía, probablemente la familia lo que hacía muchas veces es que colocaba alrededor de donde dormía el bebé cenizas para ver al día siguiente si había alguna huella. Y si de pronto encontraban la huella de un gato, la huella de un perro, la huella de algún animal, un zorro o algo similar, o hasta podría ser de un ave, es que ese era el animal que era el protector de ese bebé. Y con ese animal iba a estar creciendo toda la vida. Y cuando ya era más grande este niño o esta niña, y por ejemplo su nahual o su huay para la cultura maya era un ave, entonces si el ave cantaba muy bonito, esta personita iba a cantar muy bonito, iba a tener el don del canto. Y es así como los mayas explicaban esta dualidad entre el animal y el ser humano. Y por eso también, si su huay iba a ser un zorro, por ejemplo, y el zorro en medio de sus travesías, en medio de estar capturando sus alimentos en el monte, en la selva, se caía a algún agujero o se lastimaba, el ser humano también iba a padecer de esto. O sea, si el animalito se lastimaba una patita, el niño o la niña, el ser humano, se iba a lastimar un brazo o una pierna, según iba a ser el huay. El lugar que se lastimó lo iba a sufrir también el ser humano. Era así esta conexión muy especial que se iba fortaleciendo o se iba olvidando con el paso del tiempo. Pero en el tiempo antiguo, en la cultura maya, se procuraba que esta conexión se hiciera más y más fuerte. ¿Cómo? Pues por medio de aprendizaje, de ceremonias. Y es por eso que los ancestros mayas eran muy celosos, pero muy celosos con el conocimiento que ya habían adquirido. Cuentan los antiguos estudiosos de estos temas que los mayas tenían libros de piel de venado donde habían escrito, porque recuerden que los mayas tenían su propia manera de escribir, tenían su propia numeración que habían hecho, incluyendo el número 0, un gran avance para la humanidad. Entonces tenían toda esta información en libros de piel de venado y otro tipo de hojas que ellos mismos iban creando. Y además las escondían. Hay algunas leyendas que hablan que tú puedes ingresar a la luz de la luna llena en alguna cueva, en alguna gruta, y por medio de esta luz que entra a la cueva se puede reflejar en alguna pared o en alguna piedra en específico, y es por ese medio que se van creando caminos para llegar a estos libros de sabiduría que eran muy celosos los mayas y no los compartían. Solo se enseñaban con las demás generaciones, pero con los elegidos, no con cualquier niño o niña. Eran con los elegidos que iban a ir ascendiendo en este tema. Supongamos que tú eras el elegido para ir creciendo en el tema del huayiz, el huay. Te iban a enseñar cómo llegar a controlar tu ser interior. Hay varias versiones. Como les repito, toda esta información se perdió. A la llegada de la nueva cultura, la nueva religión, pues todos estos libros y toda esta información se pierde. Y lo único que se fue conservando fue mediante las historias orales que se fueron compartiendo entre los abuelos, los papás y los nietos de generación en generación. Es decir, las leyendas fueron preservando parte de la información, pero pues ya no era tan específico. Regresemos al tiempo donde uno estaba estudiando y era afortunado de ser elegido para estudiar
cómo llegar a transformarse en un animal. Y es aquí donde entran varias teorías muy interesantes. Algunas comentan que por medio de un ritual, alguna ceremonia muy especial, muy específica, que incluía dar vueltas para atrás, un bastón de mando y diferentes rituales y ofrendas, uno se podía convertir en un animal. Pero este animal no era como si te convirtieras en un perro o en un gato. Era un ser que en apariencia era horroroso, porque era casi como un animal, pero conservando la postura humana. O sea, imagínate ver un ser humano, pero con la cara convertida en un zorro, en un cerdo, en un perro, en diferentes animales. Y es por eso que el nombre del animal en maya es el nombre que lleva el Huay. Y hasta el día de hoy, en una manera muy contemporánea de decirlo, se llama Huaypec a este ser que se transforma en perro, porque perro en la lengua maya es pec, gato es mis, y ahí sale la palabra Huaymis, un apodo muy utilizado últimamente, el Huaymis. Pero bueno, hay otra manera que explican algunos expertos, que era lograr la transformación, donde las personas entraban en un sueño muy profundo a través de una ceremonia, y por medio de este sueño profundo podrían llegar a ocupar al animal que ellos ya estaban trabajando, que era su Huay. Y no es que se convirtieran en el animal, sino que ocupaban el espacio del animal, y entonces ya no era un animal mitad hombre, mitad animal, sino que ya era completamente el animal que podría andar por todo el monte, por todos los pueblos en forma de animal, pero con una conciencia humana. Son las dos diferentes maneras. Puede haber más, porque hay muchas teorías y leyendas sobre los nahuales. Los ancestros mayas los llamaban los Huay. Llega el tema de la conquista. Avanzamos muchísimos años a través de los tiempos, y entonces todo esto que ya habían avanzado los mayas en sabiduría, en escritura, en numeración, pues es visto de mala manera por los conquistadores españoles que llegan e imponen una nueva religión. Para la nueva religión, hablar de seres espirituales, hablar de ceremonias, hablar de estatuas como aluches o de algunos dioses como Hunapku, pues era algo malo, para ellos lo veían como demonios. Entonces empiezan a destruir todo este tema que tenían los mayas, incluyendo el tema de la ideología, transformando el tema del Huay, el tema de los nahuales, que era protección para las personas. La persona no se transformaba para hacer maldad, se transformaba para cuidar a su pueblo, para tener una tarea específica a su pueblo. Para eso era la transformación de los nahuales o de los Huay, pero se transforma con el tema de la nueva religión y se convierte en una palabra que ellos trajeron de Europa. ¿Saben cuál es? La palabra es brujo. Una palabra europea que se inculca y se incrusta en este conocimiento ancestral maya, mesoamericano en sí, porque todas las culturas traían este concepto del animal interior o de la dualidad. Entonces se incrusta en la cultura maya aquí en Yucatán, y estas personas, esos sacerdotes mayas, dejan de verse como tal y se convierten en brujos. Y entonces ya son vistos de una manera negativa, de una manera demoníaca. Los mayas no tenían un concepto de demonio o de Dios, pero una vez que se inculca la religión, se vuelven demonios estos seres que para ellos eran guardianes de la naturaleza y guardianes de los pueblos. Es parte del sincretismo. No nos toca decidir si está bien o está mal, nos toca conservar la cultura maya a través de las leyendas, como lo estamos haciendo esta noche. Entonces, ya ahora con este nuevo concepto ya contemporáneo, cuando uno en esta zona del país, en Yucatán, habla de los Huay, hace referencia específica a los brujos y refiriéndose a un tema demoníaco o un tema maligno. Y es por eso que las historias actuales, las leyendas actuales, nos hablan de seres con cara de animales que son aterradores y que son pactados por medio del diablo, por medios demoníacos. Y por eso llegamos a las historias de la noche. Amigos,